Bienvenidos al segundo bloque, súper motivados porque miren quién llegó. Anabel Yáñez, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. Contentísimos de tenerte nuevamente porque como siempre nos entregas tips buenísimos. Señor director, ¿a quién no adivina cuál es el tema de hoy? Quedó pendiente, de esto lo habíamos dejado abierto. La Navidad. No. Podría haber sido, ¿ah? Sí, pero un no. poco. En parte, sí, también vamos a acercarnos un poco a las fiestas navideñas. Mire, fíjense que nosotros habíamos hablado en el programa anterior con Anabel acerca de niños estresados, padres estresados. El padre estresado era un subtema. Surgió ahí. Pero fíjate que en el juego, en el diálogo, nos salió el tema de que en realidad los niños no están tan estresados tanto como los padres. Así que hoy día Anabel trae el título que es Padres estresados. ¿Cómo quedó? Así es, porque en realidad justamente en el transcurso del programa nos fuimos dando cuenta de que, claramente los hijos son reflejos de sus padres. Pues. Entonces, nosotros teníamos que hacer algo al respecto porque ustedes empezaron también a comentar de que, ¿qué pasa con estos niños que no saben dónde van, lo que quieren? Y entonces al final siempre llegamos a la misma conclusión. Exacto. Y entonces era menester, si bien, tú no estabas, Claudia, nosotros como en septiembre tratamos sobre el estrés en general, pero es pertinente tratar sobre todo, yo lo quiero decir a propósito de la Navidad, como es algo que viene la otra semana. Oye, sí, ya faltan 10 días, pero clavados para la Nochebuena. Hablemos de la Nochebuena, que es el día en donde se celebra y culmina todo. Entonces imagínate, al final el estrés, como ya lo hemos conversado, es un estado emocional de no poder manejar o sentir que se tiene una particular angustia de no poder resolver las situaciones en el momento adecuado. Entonces, eso sucede por muchas razones biológicas, razones culturales, razones emocionales. Estamos llenos de situaciones para estresarnos. El punto es saber manejarlo. Ahí viene la palabra que me encanta, que es la resiliencia, la capacidad de sobreponerte a los problemas. Resiliencia. Me encanta. Esa palabra es poco conocida. Sí. Yo creo que ahí está el tema, fíjate, que hay pocas técnicas que las personas conocen hoy día que les permiten congeniar con las cosas que son normales en la vida, porque este estrés viene siendo un estrés más o menos normal, diría yo. Sí. Pero el tema de la Navidad acrecenta el estrés en el sentido de que todos estamos como muy presionados en diciembre por muchos factores. Sí. La Navidad tiende a ser hoy día por un tema comercial, que hay que reconocer que también en eso se ha convertido un poquito más estresante que el resto de los meses, fíjate. Lo que pasa es que a propósito del estrés y de la resiliencia, como no existe una receta así como no existe una receta para ser líder, es decir, construirse, si tú eres de esta forma no te va a fallar nada, porque todos los días estamos sujetos a la contingencia de nuevos eventos, en un mundo globalizado, las exigencias aumentan. Así es. Entonces, como tal, tenemos que ser padres, tenemos que ser adultos, tenemos que ser profesionales, tenemos que ser hijos y tenemos que rendir bien en nuestro trabajo. ¿A cuál le damos prioridad? Wow. Es complicado eso. Empecemos por preguntarnos. Entonces, yo incluso había traído una imagen que me gustaría mostrarla, que es la primera, señor director, que solamente la imagen porque me pareció un chiste de Mafalda. A ver, veámosla. Sí, en que muestra así como tal cual como llega un padre el día del 7 de la tarde después del trabajo, la segunda, por favor. Ahí arriba, tenemos cuando a la suena una Mafalda. Mafalda y su hermanito están escuchando que alguien llega y entonces ahí dice, papá, ¿por qué mamá cuando nosotros entregamos a un padre nos devuelven esto al trabajo? Así. Cansadísimo, claro, con cara entonces, de estrés, de angustia además. ¿Qué está sucediendo con un papá estresado? Y ahí ya retomamos el tema que queremos ver hoy día. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos no tienen otra opción que ver padres que no alcanzan a almorzar con ellos? Padres que no alcanzan mucho menos a hacer tareas, que están todo el día afuera, que se levantan cuando ellos están acostados tremendo. Y que llegan cuando ellos están durmiendo. ¿Sabes lo que a mí me da pena de todo esto, Anabel? Disculpa que te interrumpa. Es que el objetivo de vida que uno tiene es trabajar para poder proveer, para que a tu familia en el fondo no le falte nada. Exacto. O sea, tú trabajas para tu familia generalmente, si no trabajas para una empresa. La gente tiende a confundir estos roles, pero finalmente no se cumplen esos objetivos. No se cumple el objetivo último, en esta rueda que es mundana. Trabajar para tu familia. Claro. Entonces, fíjate que cuando yo tuve que, porque tú sabes que yo siempre estudio este tema, porque obviamente uno como coach puede saber en líneas generales cómo tratarlo, pero uno tiene que ser responsable y ahondar en estas temáticas. Cuando tuve que ver padres estresados, hijos estresados, los resultados me daban diversos, que los dice a continuación y que los puedo yo misma nombrar aquí.
Padres estresados provocaban niños hiperactivos. Padres estresados provocan niños depresivos. Padres estresados está provocando niños estresados. Así es. Padres estresados está provocando niños angustiados. ¿Y adultos a futuro también estresados? Y padres estresados, en el último lugar, lo señalo, provocan niños enfermos. Ay, tremendo. Entonces, cuando... y a continuación apareció un estudio bien interesante, niños que cuando empiezan a somatizar algunas manifestaciones como constante dolor de guatita, el querer eludir las obligaciones, el no sentir ánimo, el dormir mal, el tener pesadillas recurrentemente, no es un síntoma de un niño que esté pasándola bien. Que esté disfrutando la vida de niño, de infante como debiera ser. Exacto. Entonces, ojo con los síntomas, lo dijimos en el programa pasado. Aquí queremos enfocarnos si bien a los padres, pero primero teníamos que hacer un barniz recogiendo lo que vimos en el programa pasado, de que esos niños que están manifestando alguno de estos síntomas, ojo, porque como lo hemos dicho en otros programas, exceso de pasado es depresión, exceso de angustias es exceso de preocupación por el futuro. Entonces, si usted, señora, nota que su niño está bajando las notas, está sintiéndose sin ganas de ir a esas actividades que le impusieron de natación, karate, fútbol y todas esas cosas que los padres de buena fe queremos enseñarle. En el fondo es de buena fe, como bien lo dices tú, de querer inculcarle a veces más roce social u otro tipo de cosas, tratan de combatirlas por medio de generar más actividades físicas también e intelectuales para ellos, pero a veces incurren en un estrés adicional al que ya tienen, ¿no? Sumado. ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? Fue una queja. Fue una queja. Ah, karate, perfecto. Muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Y eso a quién se lo grabaron? ¿Al hijito de alguien? ¿No? El gato me suena. ¡Miau, miau! Dice. Se supone que es karate. Claro, es un gato karateca, entonces. Claro. Ya, muy bien. Entonces, cuando uno está notando ciertos síntomas en nuestros niños que están provocando un desazón, los niños gordos, fíjate que había un reportaje completo y sobre todo el estudio era súper serio. Decían que en América Latina, en América en general, los niños que más encima son de padres estresados tienen índices de gordura tremendamente más altos que niños en Europa y de padres no estresados. Claro, además de que Chile hoy día tiene el más alto porcentaje de niños obesos en América Latina, o sea, no es Estamos menor el detrásito de índice. Estados Unidos. Entonces, todos estos síntomas, si usted está notando algo de distinto en su hijo, algo que no es habitual, de mayor irritabilidad, entonces pregúntese, y ahí empezamos a hacer el escáner para los padres, pues. Porque el padre que todos los días está notando que para responderle a su hijo no le responde, le grita, que ese padre que todos los días en vez de... Como que ya todo le cansa, está saturado. Pero si me pasa a mí, o sea, yo confieso, yo ya he hecho toda mi mea culpa en diversos programas, de que si bien a mí me gusta trabajar bajo presión porque siento que puedo rendir en muchas cosas, y mi hijo es testigo de que yo hago muchas cosas, sí, a veces cuando él me quiere hablar, me quiere decir algo, yo sé que él no me ha visto en varias horas y yo de repente uno se le está más irritable. Entonces le digo, hijo, entiende, déjame tranquilo un rato. Entonces, entonces sí, yo te entiendo perfecto porque a mí también me pasa. Y ¿Tú si nos pasa, hijos? yo tengo tres. Tres que están ahí. Por 3. Imagínate, claro, tienes que multiplicarlo más mi perro y mi gato que también demandan porque también necesitan más encima. Entonces fíjate que no, ahí ya no me tanto, pero igual hay añadiduras en el día a día. Y yo creo que a la gran mayoría de las mamás nos pasa exactamente lo mismo, fíjate, que no es una cosa voluntaria de que queramos hacer sentir mal, uno se siente re culpable después, no te lo niego. Después uno dice, chuta, ¿qué estoy haciendo? Si igual en el fondo necesitan de mí también, de mi persona, de mi respuesta, de que yo esté ahí, les ponga atención, o sea, es normal. El otro día yo reconozco que me sentí mal cuando mi hijo me dijo, mami, préstame el celular, préstame. Y yo le dije, Alonso, no quiero que juegues más con el celular. Mejor no, será para mostrarle la carcasa a la nanita y era claro, porque ya estamos con esa predisposición, fíjate, y no es una cosa, como te digo, de querer, sino que es algo que simplemente nace por todos estos factores de estrés que te están lloviendo. Bueno, es que ahí parte, ya trabajamos directamente con el coach, como coach. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Es el momento de empezar a las reflexiones. ¿Qué estás haciendo en tu vida que estás notando que tu fin último, aquel por lo cual decidiste trabajar, está transformándose en tu pesadilla? Tus hijos, tu familia. Claro. Porque hoy día estamos enfocados a la relación padres-hijos.
insistíamos con el tema de la Navidad. Lamentablemente, ¿cuál va a ser tu foco? ¿Pedir un crédito para cubrir todos los regalos que tienes que hacer? Ojalá que no. Ojalá que nadie ¿sabes qué? caiga en este juego de los créditos. en que yo también caigo, lamentablemente. Y no se me puede olvidar mi hermano, y no se me puede olvidar mi sobrino. Mira, es que por último tú puedes abarcar todo. Siempre le hemos dado el consejo a la gente, incluso en Economía para Todos, con Henry, le hemos dicho a la gente, evite endeudarse en exceso. O sea, las cosas trate de hacerlas más modestas, que vayan más relacionadas a un gesto bonito, que a algo material que sea significativo en cuanto a precio. Porque no hay bolsillo que hoy día aguante o rindan, a ver si ese es el tema. Por otro lado, caemos en la tentación de que como todo lo ponen en liquidación, entonces uno dice, no, pero ¿cómo no le voy a comprar esto? Pero bueno, esa es una va lista. Sumando. Imagínate, esa es la arista de un iceberg de un padre estresado, porque le estamos sumando las compras de fin de año. Pero sí, y por la misma plata. Pero no claro, la gente no gana más sueldo plata en Navidad. Pero si consideramos que ese padre además está pensando en proveer, está pensando en rendir en su trabajo, está trabajando con metas. Yo que trabajé en un banco, trabajar con metas es una cosa realmente tortuosa porque uno siente que nunca la va a cumplir. Exacto. Y bueno. Y en los bancos, mes a mes partes de cero. Esto no es acumulativo. Aquí mes a mes te están como haciendo cuenta, borrón y cuenta nueva, y estás partiendo. Exactamente. No, sí, es una pega bastante compleja. Entonces, como tal, como tal, hay ciertas recetas que nosotros necesariamente las estamos... Disculpen, pero me está hablando mi hijo que está en el programa y me está haciendo reír. Pero, hijo, ya escuché. Está haciendo lenguaje de señas. Sí. Ya. Después usted me va a mirar. No, eso no. No, me costó mucho tenerlo, pues cómo me lo van a matar. ¿Acaso medios radicales, Anabel? Sí. ¿Hay tanto compañerismo? Sí. A ver ¿Cómo si le hacen ese ruido? Vamos a invitar a Alonso de panelista para el siguiente programa. Sí, yo creo. Bueno, me perdí. Bueno, ya empezando como coach, lo que yo decía es que primero cuando ya detectes ciertos síntomas, uno de los efectos también que notaban de hijos estresados, padres estresados, niños hiperactivos también. O sea, yo encontré un reportaje para niños obesos, niños deprimidos, niños angustiosos, niños hiperactivos y niños obesos. ¿Y el parámetro que le están marcando los padres estresados a ese niño que va a llegar a ser adulto también es malo? Pero lógico, porque en el fondo es una bomba de tiempo, porque más encima un padre estresado que no sabe contener a un hijo, porque ya él mismo no se contiene, va a provocar que ese niño tampoco va a tener capacidad de respuesta. Exacto. El día de mañana, cuando esté sometido a una prueba y además tenga que rendir en su casa y tenga que rendir con su polola cuando sea más grande. Entonces, ¿qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos si nosotros, una madre, tú te imaginas cada vez que le plantean un problema se pusiera a llorar delante del hijo? Le estoy enseñando a reaccionar de una manera súper sensible o frágil ante cualquier dificultad en vez de resolverla. Entonces, claro, estoy predicando con el ejemplo. Ahí estamos cayendo en el tema de predica y no practica. Exactamente. Como tal, entonces hoy día el programa lo he querido enfocar desde dos puntos de vista. Una, dar ciertas como herramientas para el padre que se detecte como padre estresado. Y luego, a continuación, una vez que este padre ha decidido cambiar, también tener algunos consejos como para cómo tratar a un niño que ya está de alguna manera contagiado con ese estrés. Fíjate que lástima más grande pensar en un niño contagiado, así como una enfermedad tal cual. Los índices de depresión han aumentado terriblemente. Si bien en la última encuesta los niños en general un 70% se demostraban felices, un niño de primero básico, y esto me lo contaba un psicólogo, siendo requerido en algunos colegios de que los mediquen, de que los traten. Fíjate que en muchos colegios se está utilizando, yo lo viví, esto es experiencia propia, a mí no me lo contó nadie, pero por un tema de rendimiento muchos colegios en la otra ciudad de la que yo vengo sugerían medicar para todo. A mí me lo sugirieron. A mí me llamó la atención esa metodología. Rotundamente. No, absolutamente. Ahí son los padres los que tienen que tomar esa decisión y poner los puntos sobre las IE. Nadie puede decirte que tú mediques necesariamente a tu hijo. Ahora, es difícil porque imagínate, mi hijo tiene un compañerito que el niño no hay cómo tenerlo sentado. Entonces el niño está pegándole a los demás, pero es un niño que por otro lado esos padres también están estresados porque no saben cómo tratarlo y se transforma en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué hacemos con esos padres? Bueno, empecemos. Antes de eso me gustaría mostrar una imagen, señor director, a propósito, esto lo tomé de UNICEF.
de qué pasa con los niños que no están jugando y que se están estresando. Y al respecto muestran con quiénes están jugando los niños hoy en día. Me llamó la atención, fíjense que la mayoría de ellos declara a primera respuesta, juegan con sus compañeros o juegan solos. Mira, acá la muestra es de 707 casos. Exactamente. Y esa muestra fue el análisis por porcentaje, mira. Mira, un 62% dice que juega con compañeritos. Ay, eso es bueno. Sí, entonces fíjate que me dio como pena darme cuenta de que con el papá juegan un 11,5%, con la mamá un poquito más, 17%, con otros familiares un 5%, pero me llamó la atención de que algo que se supone que en el pasado era una madre más presente o un padre más presente, hoy en día tiene un alto porcentaje de cobertura por un niño que juega solo. Así es, eso es lo que me llama la atención, el jugar solo. Solo, y me dio pena porque finalmente, ¿en qué se traduce esto? Pues Claudia, de jugar solo. ¿En la tablet? Exacto, eso te iba a decir. ¿En el computador? Porque también tienes que considerar que el incremento de la tecnología, que hoy día permite a los chicos jugar solos en ese sentido, ¿ah? Sí. Claro, tienes el computador, tienes tablet, tienes iPhone, tienes el celular. De hecho, Alonso ahora está jugando solo. Pero es un ejemplo, corazón. Sí. Pero fíjate que uno ahí mide, claro, es compatible. Entonces, el índice. Como sabemos que la tecnología nos está invadiendo y que eso también está comprobado con un niño que está demasiado enchufado, como yo le hablo, no tiene las competencias sociales para enfrentar frustraciones, para enfrentar situaciones de crisis, para romperse las piernas en la tierra. Entonces tratemos estos indicadores, tratemos de que estos resultados de estos niños son producto de la forma como se están entreteniendo, de la forma como están recibiendo afecto y de la forma como ellos se están desenvolviendo ante sus propios problemas. Por eso es que ahora quiero hablar... ¿Sabes qué es preocupante, Anabel? Es tremendo. Porque por otro lado, tú ya ahora como madre del año 2015 te tienes que preocupar con la tecnología que está, no la puedes rechazar. Pero si tú me preguntas personalmente, en mi casa yo no tengo tablet, no le enciendo el computador, sí le paso el teléfono. Pero hay que equilibrarse, aquí no se trata de prohibir. Nadie dice no compre tal cosa, en Navidad bórrelo de la lista. Sí. Pero si puede lograr el equilibrio en casa sería lo ideal, que es lo que no está pasando claramente. Lo que yo estoy haciendo, como yo me niego a la tecnología, yo cada vez que estoy con mi hijo, bicicleta, juegos de azar, dibujar, juegos de azar obviamente permitido, ¿no? Pero cosas como lúdica, el adivina, cocinar, me encanta. Y que participe también contigo en alguna actividad, si en el fondo también es eso lo que uno busca como mamá. De hecho, estamos en la industria de Navidad ahora con Alonso, porque el viejito Pascuero... ¿Están haciendo galletitas por supuesto, y pan de Pascua y toda la cosa. Entonces, ¡qué bien! Sí, entonces tratemos que primero empecemos por tratar un padre estresado. Y en eso sí, señor director, hay una imagen que me gustaría mostrar que tiene que ver de cuando tú te detectas como padre, como adulto, de que estás mal, entonces, ¿qué vas a hacer distinto? Te lo pregunta siempre un coach. Y en ese descubrir qué puedes hacer distinto, primero, claro, ya tienes identificado más o menos. Si yo sé que es el trabajo, si yo sé que es mi señora, si yo sé que es mi relación con mis hijos. Oye, pero que le cuesta a la gente autoevaluarse, ¿eh? Yo me he dado cuenta que es todo un desafío lograr identificar qué es lo que te molesta y cuál es el problema. No logras diferenciar. Lo que pasa es que ya entramos en el amor propio, fíjate, porque uno se niega, es como cuando te dicen del colegio, es que su hijo es muy desordenado. La primera reacción de un padre es negarse, porque fíjate que el negarse significa... ¿Cómo decir? No, mi hijo no. Mi hijo no. Mi hijo no, porque tiene que ver un poco con tu identidad. Exacto, gracias. Ahí sí. Tiene que ver mucho con tu identidad del éxito. Entonces, como ves que tu hijo de alguna manera fracasa, esa negación tiene que ver con negarte a describir tus propios defectos. Pero si ya estás asumido de que algo tienes que hacer porque ves que tu hijo está estresado, primero enfócate en lo que puedes solucionar hoy día. Ese es tu primer punto. Yo siempre hablo de los listados porque a mí me hace mucho sentido. Pero si tú tienes otra forma de identificar qué problemas puedes solucionar hoy, siempre es bueno tener prioridad. Lo urgente es lo importante. Pero la lista uno la hace mentalmente. No se imagina que necesariamente Anabel Yáñez está anotando todo con una libretita donde va. ¿Tú lo escribes? Sí, yo lo escribo todo. Pero podría no ser así. Podríamos tener esa lista en la cabecita si nosotros sabemos cuáles son nuestras prioridades, como bien dices tú. Por eso, entonces el primer punto es partir por identificar qué puedo solucionar hoy. Porque obviamente si yo empiezo a pensar, es que no voy a tener plata para el auto, no voy a tener plata para el viaje del próximo año, no voy a tener plata para comprarme casa, no son problemas que puedas solucionar hoy día. ¿Para qué te preocupas para qué te preocupas? Exacto. Ocúpate de los problemas. Entonces, en este cambiar del lenguaje de ocuparte y no preocuparte, identifica, porque el dinero, ¿de qué sirve el dinero?
Para muchas ayuda, cosas, dicen acá. sí, estamos claros, pero no lo soluciona todo. Y entonces ahí entramos al segundo punto cuando ya decidiste, ok, hoy día me voy a abocar a solucionar el informe que tengo que entregar al trabajo y a jugar con mi hijo. Si ese es tu plan, enfócate a terminar tu informe, enfócate ahora a jugar con tu hijo y ahí empezamos en el segundo punto que son las nociones de autocuidado que tú tienes que tener cuando has detectado que si tu hijo está mal, algo tiene que ver contigo y ahí tienes que descubrir qué cosas puedes hacer distinto para estar tú mejor. Y en las nociones de autocuidado hablamos de muchas cosas, desde desarrollar aquel hobby que nunca desarrollaste porque te negaste a hacerte un tiempo, como desarrollar algo. Por ejemplo, yo lo he contado muchas veces, yo hasta el año pasado nunca en mi vida había corrido. Pero de repente alguien me dijo, pero ¿por qué no te pones a correr? Y ahora me encanta. Y lo haces con frecuencia. Lo hago con frecuencia. Fíjate que eso es bueno, Anabel. Hay que recordarle a la gente que no es bueno quedarse con tantos pendientes en la vida. Mandamos al baúl de los pendientes, mandamos tantas cosas todo el tiempo. Siempre decimos algún día, y vamos tirando al baúl de los pendientes un sinfín de actividades que quisiéramos desarrollar. Exacto. Y de repente se nos va la vida así, pues. Es que te puedes morir mañana. La gente, fíjate que cuando ocurrió el terremoto del 2010, la gente dejó de pedir crédito. ¿Sabías tú? La gente dejó de pensar a futuro porque empezó a vivir más al presente. ¿Por qué nos tiene que pasar un siniestro para que hay que mover el piso más seguido, entonces? Aumentaron los niveles de fertilidad. Porque la gente, sí, claro, porque la gente también entendió que el concepto de familia era más importante que estar en el trabajo. Como si el mundo se acabara mañana, una cosa así. Así. Entonces, que no nos pasen cosas no tan... es malo. Pero es lo mismo cuando, por ejemplo, alguien tiene un accidente de tránsito, incluso hay gente que vive la experiencia de la muerte, se reenfoca totalmente. Pero es entonces, como una segunda oportunidad de vida. ¿Por qué no esperemos a que nos pase algo tan grave para reenfocarnos? Y en esto entramos en el tercer punto, que si ya hemos decidido brindarnos de nociones de fisiología, como de tener nuevos hobbies, hacer nuevas actividades, empecemos yo lo vuelvo a decir, el ejercicio mejora nuestros niveles de endorfina y mejora tus niveles de cortisol. Yo en algún programa lo dije, el cortisol es una sustancia que frente a situaciones muy estresantes tiene la capacidad de activarte y enfocar toda tu energía, así como las endorfinas, para que tu cuerpo trabaje a full. El cortisol. El cortisol, pero el punto es que si el cortisol nosotros lo tenemos como herramienta de vida, fíjate que empieza a destruir los tejidos. Ah, sí. Claro, entonces tú tienes que tener cuidado. Por eso es que la gente que tiene un estrés tan permanente se empieza a enfermar. Porque las sustancias le empiezan a jugar en contra. Entonces, y ahí cuando la mente empieza a enfermar el cuerpo, que eso es muy sabio cuando lo dice, no es una cosa esotérica, sino que es una realidad. O sea, no lo digo yo, en el fondo si usted quiere, googleelo y ahí lo va a encontrar. Si entonces has decidido hacer un cambio en tu vida, entonces implementa acciones de autocuidado para ti y, por cierto, hacer un poquitito de ejercicio. Y si en ese ejercicio puedes incluir a tu familia, yo el sábado pasado se me olvidó traer una foto, yo corrí 5K con mi hijo en una corrida familiar. Imagínate. Entonces, ahora, el punto en que... Además, acaba el día para tanto. Sí, pues claro. Mientras no llueva. Lo que se me olvidó decirle al papá de mi hijo era que no le diera la cena, porque corrió 500 metros y ya después tuve que llevarlo en UPA porque le dio punta. Pero eso es un detalle porque el hecho de compartir con la familia, eso es lo que vale. Más encima nos dieron una medalla. Claro, es que ahí pero nos dieron una medalla. Pero es que ahí tienes doble en la medalla, el premio, la mención honrosa. Sí, pero ¿a qué voy? Que busca instancias de compartir. Y las haya. De generar lazos. ¿Cuántas estas actividades de Zumba hay en la Costanera en que participa la familia? Valdivia es una ciudad cultural. Tenemos concursos de pintura, tenemos concursos de todo, la feria de la Zabala. O uno puede crear las instancias y acá tenemos espacios de sobra. Hay lagos, ríos por todas partes, exacto, parques nacionales cerca, exacto, el mismo jardín botánico que da para mucho, el Parque Zabala, la misma Costanera. O sea, acá ya por sí sola la ciudad te ofrece bastante. Los sectores aledaños son mucho más lindos y más enriquecedores aún. Exacto, exacto. Es decir, pide ayuda porque debes darte cuenta de que en este trabajo de descubrir, y si ya todo lo anterior no te está sirviendo, de descubrir que estás estresado, de que no puedes brindar un correcto ejemplo a tu hijo, y si no te sirve el ejercicio, sientes que ya no te sirve, ni que jugar algún tipo de actividad tampoco te sirve, y que no pudiste priorizar todos los puntos anteriores, entonces sé honesto contigo y pide ayuda, porque lo que tú estás haciendo en este minuto es darle un mal ejemplo a tu hijo
que está generando un adulto, como dices tú? Yo te hice caso. Tú hace varias sesiones atrás, fíjate, hablaste justamente de que aquellas veces en donde uno se sentía por alguna circunstancia sobrepasado en la vida, debía aceptar esas ayudas. Ya. Que muchas veces nos cuesta tanto aceptar, porque las vemos como lejanas, como me lo está diciendo por decir, qué sé yo. Lo vemos como un compromiso, muchas veces eso de cuenta conmigo para, sí, y no están así. Fíjate que yo te hice caso, empecé a aceptar las ayudas. Ah, muy bien. Y bien. me fue súper bien. Por me ejemplo, saqué hartos pesos de encima. ¿A qué le pediste ayuda, por ejemplo? A mi familia, fíjate. Bien. Estoy haciendo una construcción un poco cerca de la ciudad y fíjate que me ofrecieron hartas oportunidades. Bien. Y la verdad es que yo las tomé todas. Y créeme que esa semana puntual, que era una semana de bastante estrés, me sentí pero tremendamente agradecida. Y parte de este pedir ayuda también ahora vamos a pasar a los hijos, de involucrar a los hijos. Fíjate que mis padres tenían la noción absolutamente distinta de crianza, pero la fueron conciliando en el camino. Mi mamá le decía a mi papá, no, la nana que se encargue de hacer todo. Mi papá, oye, yo soy hija de una madre viuda, nosotros todos lo hicimos solos. Entonces, toda la vida yo vi la pugna, fíjate, de que por una parte mi madre quería brindarnos de que nos enfoquemos al estudio y mi padre era que quería que nosotros cocináramos, plancháramos, laváramos. Entonces, ¿no buscaban como el punto común? Exacto. Porque no es bueno ni lo uno al 100% ni lo otro al 100%. Entonces, yo procuro hacer ese equilibrio. Yo entiendo que mi hijo efectivamente se tiene que dedicar a las tareas, pero fines de semana sagrado, hace las camas conmigo, me ayuda a cocinar, me ayuda a limpiar, porque él también tiene que saber, a los 6 años leía por ahí, de que un niño ya debe saber hacer su cama, debe saber vestirse solito. Como dices tú, aceptemos ayuda y si es de nuestros hijos, también va a contribuir a niños menos estresados. Y eso hay que repetírselo a muchas mamás. Cuando los niños están estudiando, y esto se extiende también hasta las vacaciones, incluso, quieren darle todas las facilidades para que el estudio se les permita y que nada más lo moleste. Yo hago todo como mamá, le recojo hasta el último cuchara porque él se tiene que dedicar a estudiar. Y eso no es tan bueno, ¿ah? No es bueno. De hecho, yo como que lo viví un poco porque yo era bien regalona, era la última en mi casa y efectivamente tenía una nanita que yo, pero el problema es que yo me acuerdo que esa nanita la tuve hasta los 15 años y después ella se fue. Y para mí fue casi A los 15 años tú recién te tuviste que asumir, inculcar o formar de forma distinta, que tenías que hacer cosas por ti misma. No, y en el día a día tú como mamá sabes que uno no puede andar pensando en que los demás le van a hacer, uno tiene que hacer las cosas. Claro que sí. Entonces, parte de esto... ¿Te costó mucho? Muchísimo, o sea, me imagino. Pasar de ser regalona a ser mamá. A desenvolverte más sola. Ayudar. Contribuye también, seguramente pasé muchos años de mi vida estresada, pero entonces ahí es cuando la invitación como coach es que uno tiene que cambiar el enfoque. Todos tenemos demasiadas cosas que hacer, nadie tiene la vida fácil, pero entonces, señor, procúrese eventos, procúrese actividades, procúrese ejercicio, procúrese ayuda de todas las cosas que no puede enfrentar solo. Porque estamos claros que de repente uno no puede rendir en todo. Así es. Pero tiene que intentarlo, tiene que intentar darle un enfoque distinto. Desde cambiar el lenguaje, ¿te acuerdas que yo te decía? Así es. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Con un lenguaje más positivo. Sí, no me voy a preocupar. Para empezar, me voy a ocupar de esto. Porque el día de mañana estos hijos, yo lo he contado varias veces en otros programas, alguna vez le hicieron una encuesta a mi hijo, una psicóloga. Entonces, ¿qué es lo que no te gusta? Le dijeron, y él dijo, es que a mí me estresa ir al supermercado. Imagínate que un niño de 5 años diga eso. ¿Qué va a saber él lo que es estresarse y en un supermercado? Eso fue copiado de la mamá, de Anabel Yáñez. Y ahí yo me tuve que hacer un mea culpa y cambiar mi lenguaje. ¿Sí? Mira cómo se ríen. Sí. Ustedes se ríen y a ustedes nunca les ha pasado. Lo que es peor es que Lalo dice que ya lo contagié y él también se estresa ir al supermercado. Le carga ir al supermercado. Bueno. Ahora a mí también me va a cargar ir al supermercado. Bueno, pero pasando al tema de ya derechamente qué es lo que podemos hacer ya con un niño cuando detectamos que está estresado. Sí, pasemos a la última imagen, señor director, porque aquí, claro, entramos en un tema que es delicado, que es cómo tratamos a un niño que lo está pasando mal. Eso es un buen punto, ¿eh? Muchos papás se desesperan, piden ayuda psiquiátrica, piden ayuda psicológica. ¿Cómo hace esos ruidos, señor director? Eso es drástico. O sea, no estamos en un país bélico, esa es la solución que usted encontró. Claro. Pero acá tú nos vas a aportar otras que son un poquito más santas, ¿cierto? No, mire, está como con letras medio chicas, pero yo se los puedo ir diciendo, señores, porque en realidad esto
no es de perogrullo, pero sí, es necesario que uno se lo refresquen un poco. No sé si han leído el libro Ternura y Firmeza. Es un libro que me gusta mucho porque habla de que efectivamente los niños no es para tenerlos como animalitos salvajes en términos de que hagan lo que quieran. De dejarlos ser. Pero también hay que, paralelo a que se le pongan reglas, hay que brindarles apoyos emocionales para que ellos sientan de que las razones de por qué uno los está retando tienen un sustento emocional. Así es. Nada del por qué sí. Yo muchas ni el veces por qué no. le digo a mi hijo, que era lo que me decía mi madre después de que me retaba como 10 minutos, y si te digo esto es porque te quiero. Suena súper incongruente, pero no basta con decírselo a un hijo. Yo creo que a varios les pasó, ¿eh? Sí. O sea, uno tiene que hacérselo entender, por ejemplo, en este libro y en todos los demás en general que tienen que ver con cómo desarrollar emocionalmente un niño. Nunca son suficientes te amo para contribuir a que un niño sea fuerte emocionalmente. Yo ahora que tuve que aprender, después de que encuentro que lo hice mal, dejando por ejemplo a mi hijo a los 2 meses en su pieza, creo que todo lo contrario, en vez de querer hacerlo independiente, yo le quité herramientas emocionales a una guaguita de 2 meses y me hago mi mea culpa. Yo creo que todo lo que uno pueda contribuir en generar confianza en un niño, es un niño que le va a minorar sus niveles de estrés. Qué buen punto lo que tú dices, porque hay muchas personas que ya desde que el bebé nace empiezan a hacer la pieza de la guaguita como aparte, tal vez no sea del todo bueno, pero quizás las asesorías que están recibiendo no son buenas tampoco. Es que yo, lamentablemente, se me ocurrió eso en ese tiempo del autoconsuelo, dejar que los Sí. niños lloren por un rato prolongado hasta que logren autoconsolarse por sí solos, la verdad es que a mí me retuerce el Yo me alma. lamento de haber leído en ese tiempo el libro Duérmete Niño. Duérmete niño, duérmete ya. Tú Ese- lo dejabas solito. Ese es el libro en que me decía el niño tiene que llorar, tiene que generarse sus propias herramientas. Y ahora lo pienso, ¿cómo vas a hacer entender eso a una guagua de 2 meses? O sea, obviamente que después cuando me di cuenta, porque tenía unos 8 o 9 meses y que lloraba, y pasaban 45 minutos, algo en mi instinto maternal me decía que eso no estaba bien. Y eso tú lo leíste en alguna parte. El libro de Duérmete Niño. Oye, ¿sabes lo que cuesta? Es que uno, claro, como padre primerizo sobre todo, y no teniendo la experiencia, cree lo que lee, sobre todo cuando hay estudios de por medio, Claro. cuando es de un escritor también serio. Uno se confía porque no tienes mucha herramienta tampoco si la experiencia no está, pues. No, pues no está. Y ahí pagas hartas culpas, la verdad, que vas detectando después con los otros hijos muchas veces que tienes una ¿Y qué actitud sentía yo diferente. después? Por ejemplo, yo notaba que mi hijo estaba más retrasado en términos de que llegábamos a un supermercado, se daba vuelta, lloraba. Me perdía un segundo y lloraba. Y se yo veía que desesperaba. otros niños en un cumpleaños, todos los demás niños andaban corriendo y él estaba pegado. Yo de verdad me siento culpable de no haberle brindado más herramientas emocionales para que él se independizara antes. Afortunadamente ahora lo ha logrado, pero es porque he tenido que hacer un trabajo, siento, doble en términos de aportarle herramientas Claro. que le bajaran sus niveles de angustia. Es que todos son distintos también, Anabel, porque tu caso es ese particular que tú Claro. notas que producto de eso quizá le generaste algún tema de autoconfianza, pero hay muchos papás que yo he oído que lo cuentan como que lo hicieron de oro. Claro. Y a ellos sí les dio resultado. ¿Por qué? Porque todas las personalidades son diferentes también. O sea, Pero es todos que los entonces en pequeños esa tarea funcionan está el distinto. otro punto que quiero señalar, de que conoce a tu hijo. O sea, un niño que si lo notas que está reaccionando mal, o sea, cambia tu estrategia. Yo me acuerdo que tenía un hermano que tenía 3 niñas y a las 3 niñas, como él era, como obviamente nosotros éramos puros hombres y yo era la menorcita, entonces eran brutos los juegos. Entonces mi hermano tenía 3 niñas y jugaba esos mismos juegos brutos y yo me acuerdo que mis sobrinas le reclamaban y les molestaba y de repente yo le tenía que decir a mi hermano, oye, pero date cuenta que a ellas les molesta. Entonces, uno tiene que ser abierto cuando veo que un niño no lo está pasando bien, abierto a observar primero al niño, a recibir una crítica constructiva, a pedir apoyo. Por eso es que en el fondo todo esto se resume en que uno tiene que establecer canales abiertos de comunicación con el niño y con los demás para percibir si un niño Exacto. puedes mejorar su relación con él, porque claramente un niño que está manifestando síntomas depresivos, angustiosos, hiperactivos o de obesidad, algo no le está haciendo bien. Y en ese sentido entramos al tema de reforzar la autoestima del niño. Reforzar la autoestima tiene que ver con cómo le vas a brindar una solidez para que él se enfrente primero contigo, con tu relación de padre y con sus pares. Así Es decir, tú le puedes enseñar mucho a un niño de que se lleve bien o que pelee bien con el papá o con la mamá,
pero ¿cómo le vas a enseñar a resolver sus problemas con los demás? Y fíjate que eso se empieza a notar en las edades en que ellos ya no pasan tanto tiempo con los padres como lo es la adolescencia. Exactamente. Cuando comparten más con un grupo de sus edades similares, ¿cierto? Colegio, 15, 16 en adelante, 14, tal vez ahora son más precoces. Pero ahí se empiezan a notar todas aquellas diferencias de costumbre que tienen con respecto a lo social. Y se notan muchísimo en algunos chicos la introversión, ahora, la extroversión, a veces no saben lidiar con su comportamiento incluso. ¿Y cómo le brindas entonces esas herramientas de inteligencia emocional, podríamos hablar, que fue un término tan usado en el pasado? Obviamente, un niño, y esto ya entramos casi en el terreno de la sociología, un niño que está más normal, o un niño que está más insertado, porque no podemos hablar de normal o anormal, un niño más insertado emocionalmente es aquel que también vive más experiencias. Por eso es que se dice que los niños tímidos, hijos de padres tímidos, o en general los grupos de personas tímidas, son gente que obviamente les cuesta insertarse en actividades distintas. Y entonces en la invitación, si usted siente que a su hijo le cuesta comunicarse, ok, ¿qué va a ser distinto para que el niño se comunique? Exacto. Si usted nota que el niño lo pasan a llevar, ok, ¿qué va a ser distinto para que el niño sea más activo? Que no se encasillen en el famoso no, si mi hijo es así, él es así, déjalo. Porque no es tan así, uno puede revertir estas situaciones porque si no, a él le va a costar mucho más integrarse. Es que si no, yo me hubiera quedado con eso, porque mi hijo era tan sumamente tímido que yo decía, hubiera sido fácil defender esa postura y que él entonces siempre hubiera tenido ese retroceso emocional. Pero al contrario, por lo menos mi política, en realidad lo que yo diga puede ser como coach y puede ser como experiencia de mamá, es la invitación es a atreverse a hacer cosas distintas para probar, porque se dice que, por ejemplo, los adultos que son socialmente activos tienen un mayor desarrollo de inteligencia y que a la larga eso les provoca éxito profesional. Entonces, si eso está ocurriendo con los adultos, ¿qué tal si eso también va a ocurrir con los niños? Dicho de otro modo, porque ese niño va a crecer, pues. Dicho de otro modo, si usted aceptó que su niño fuera tímido y nunca más le atrevió a probarle nada, entonces, ¿qué tal si prueba hacerle muchas actividades y ver en cuál encaja? Por ejemplo, a mi hijo le cargan las actividades como de natación o esas cosas. Pero para saberlo tú tuviste que probarlo. Tuve que probar la natación, tuve que probar el básquetbol, ahora le gustó el fútbol. Entonces, pero para eso es la invitación entonces a descubrir en qué ellos van a identificar y establecer una identidad. Y eso nos lleva al otro punto, que es también estimular a que los niños sean asertivos. ¿Qué significa asertivos? Que tengan la suficiente personalidad para saber decir que no, para tener la suficiente personalidad para decir que sí. Qué importante eso. Eso es fundamental en términos de que el niño sea abusado. Entonces ahí entramos en temas delicados. Sí. Y eso es irse a los extremos, pero sin embargo en este intertanto hay otras situaciones que sean con respecto a lo laboral, por ejemplo. En toda tu vida tú estás tomando decisiones a cada rato, hasta para cruzar la calle. Sí. Y esa gracia que te da la vida de poder tener esa integridad de decir sí o decir no con respecto a todo es la que finalmente te forma la vida misma, pues. Exactamente, pero ahora, ¿cómo vas a lograr que ese niño sea asertivo? Brindándole seguridad. ¿Y cómo le vas a brindar seguridad? Uno como padre tiene que hacer ciertos rituales, ciertas presencias que son necesarias. Para un niño, la hora de acostarse es bien importante. ¿Tú sabías que para un niño que le lean un cuento, o que le cuenten historias, o que tú establezcas relaciones o conversaciones con su imaginación o con sus amigos, significa que ese niño está leyendo muchas competencias blandas, es decir, la capacidad de trabajo en equipo, de comunicación, de quién es el líder? Esas son las habilidades blandas que un niño está aprendiendo hasta con un cuento. Con un cuento está desarrollando la imaginación. Y el apego también. Enséñale hábitos. Yo recuerdo cuando mi madre trabajó toda su vida, pero la hora del almuerzo era la hora, ahora lo veo con retrospectiva, era la hora en que nos daban los valores. Siéntate derecho, habla bien, conversa. Claro, lo conversamos la otra vez y ahí iba justamente el tema de calidad con respecto al tiempo que nosotros le brindamos a los hijos y no necesariamente relacionado a la cantidad, que es muy difícil hoy día por razones laborales también. Ahora, yo sé que todo esto que yo lo estoy diciendo, señor, seguramente usted me va a decir, claro, para usted es re fácil que usted puede ir a almorzar con su hijo o que usted puede verlo antes de que se vaya a acostar. Pero entonces yo le pregunto a usted, señor, entonces, ¿qué está haciendo usted que no le está haciendo sentido? Porque decídalo, o quiere tener un buen trabajo o quiere tener buenos hijos. Claro, seguramente mucha gente me diría, claro, pero es que usted es abogado, qué sé yo, usted puede procurarse.
Bueno, pero entonces búsquese las herramientas para procurarse. Si ese trabajo no le está permitiendo tener vida familiar, ¿Para qué entonces trabajamos entonces? No Claro. se queje que tenga hijos estresados. Pero si usted no quiere tener hijos y estresados, haga algo distinto. Porque así como lo está haciendo, no le está resultando. Trabajamos para proveer a la familia, para ser felices con nuestra familia. O sea, si le estamos entregando claramente más tiempo a cualquier organización, ahí hay un problema que yo le daría varias vueltas, la verdad. Imagínate, trabajamos por los hijos y no podemos pasar tiempo con ellos. Claro. Es como contradictorio. Contradictorio. Entonces, por eso es que al principio, cuando yo hablé de un adulto estresado, de cuáles son las metas, entonces fíjese prioridades. Si en su prioridad está el trabajo, entonces, ok, pero entonces, insisto, el hijo estresado tiene altas probabilidades de que le resulte así. Por eso, fíjese si eso para usted es más importante, trabajar con su hijo o trabajar con su trabajo en términos de seguir en una jornada de 10 minutos. De 10 horas al día, porque eso es más o menos el promedio que está trabajando la gente. Sí, pues no son 8 horas diarias, además de todo el tiempo que tú destinas para prepararte para el trabajo, el traslado, movilizarte para el trabajo, exacto, y lo mismo para volver a la casa. La verdad es que claro, viene siendo 10 horas y quizás en algunos lugares más al día. En Santiago, imagínate, uno acá en 10, 15, 20 minutos, a lo más 30 llega a su casa, pero en Santiago estamos hablando de hora y media. A veces entre los intercambios del medio de transporte que hay que hacer para poder llegar, es harto fuerte el tema. Fíjate que yo me acuerdo cuando comencé a trabajar en mi primer trabajo, que fue en minería, que fue bastante estresante también. Mi jefe, que tuve la suerte de tener un muy buen jefe, me dijo una cosa: ora siempre a la serenidad. Si te vas a calentar el mate, así literalmente, que sea por aquellas cosas que tú sí puedes cambiar, pero no por aquellas que te van a molestar, pero no puedes hacer nada al respecto. En definitiva, constrúyele herramientas, fortalezas emocionales a su hijo para que sus niveles de estrés bajen. Y en ese, entre paréntesis, en un tema no menor, que también el niño duerma, que el niño coma, que el niño tenga ciertas fortalezas también en términos de sus rutinas, sus deseos, que también el niño no lo anule, porque si lo va a tener en muchas actividades, ¿hasta qué punto el niño va a ser feliz? En definitiva, construyelo hacia ser un adulto feliz a partir de que él tenga una niñez feliz. Fíjate, yo criticaba a mi hermano porque a mi sobrino, que tiene 8 años, además del colegio, tenía varias actividades programadas: ajedrez, tenis, piano y escalada. Entonces tenía que lidiar con 4 actividades, además de las del colegio, que ya sabemos que no son como antes. Ahora sí conforman una parte importante del estrés diario de un niño. Y me llamaba la atención. Entonces le pregunté, le dije, pero ¿estás estresando al niño de muy pequeño? Y me dijo, no, yo no lo hago por las actividades propiamente tal. Lo hago porque tiene un tema social de por medio. Le cuesta mucho integrarse, le cuesta mucho comunicarse. Entonces de esa forma yo le permito compartir en distintos grupos sociales todo el tiempo. Bueno, sí. Y le he hecho muy bien, pero a él le he hecho bien, eso no quiere decir que a todos les haga bien. Claro, pero por eso, parte de este análisis comenzó por determinar que uno observe a su hijo. Si el hijo es feliz, bueno. Claro. Y yo para terminar quisiera terminar con un ejemplo, fíjate. Me gustaría, don Alonso, ¿puedes venir un poquitito? Quiero mostrarle. Venga, joven de panelista, le vamos a presentar a la comunidad valdiviana. Yo quiero saber si... Mire, les presentamos a Alonso, él es el hijo de Anabel Yañez, miren qué cosa más linda. Sí, siéntate aquí al lado mío, hijito. Siéntese al lado de la mamá. Sí. Mire, ya tenemos al niño con un aparato pero, electrónico. Pero en realidad, yo lo quise mostrar porque... Diga hola. Hola, ¿no? Porque es difícil ser papá, pero yo creo que es posible y yo creo que la mayor herramienta para ser un niño no estresado es hacerlo un niño feliz. Así es decir, hablemos en positivo y por eso quise traer... ¿Cómo se siente usted, feliz o estresado? Él declara ser un niño feliz. ¿Ve? ¿Cómo que lo apretó, si la madre ahí? ¿Ah? ¿Lo apretó? ¿Lo pellizcó? ¿No lo apreté? Permiso. Bueno. Nuevamente le vamos a preguntar para que se oiga. Para que no digan que la mamá dijo... no, yo no lo estoy tocando. No toca al niño, aléjese. Alonso, ¿cómo te sientes? Feliz. Dijo feliz, y eso es lo importante hoy día, hacer de los pequeños felices para tener una sociedad más feliz también. ¿O tú te sientes estresado? Oye, ¿qué le pidió al viejito Pascuero? ¿Qué le ya, pediste? ahora debemos estresar a ti. Sí, eso. ¿Qué le pediste? Joystick. ¡Oh! Un joystick. Pero esas cosas enchufadas, pues, hijo. No estoy diciendo todo el programa que los niños no estén enchufados.
No, pero aquí le toca a la mamá equilibrar, ¿ah? Volvemos al tema. No dijimos que estaban prohibidas estas cosas, ni que por ningún motivo las vayan a comprar, sino que tenían ustedes como padres que tener la responsabilidad en casa de poder equilibrar, ¿cierto? Permitir que sean los tiempos razonables y que no se pasen de la cuenta. Mira cómo te estoy salvando, ¿eh? Gracias. Oye, ¿y vamos a mandar algún saludo o no? No. ¿No? ¿No vamos a mandar ningún saludo? Entonces no. Bueno, muchas gracias. No, te lo agradecemos a ti, gracias por compartir a la belleza hijo que tienes con todos nosotros, así que lo hemos presentado en sociedad, Alonso, va a formar parte del público porque lo vas a empezar a traer contigo también, y eso le va a hacer bien a él, pues va a empezar a ver los programas en vivo. Bueno, A escuchar las cosas que nos comenta la mamá y que por lo demás, Anabel, yo te agradezco porque yo sé que le hacen bien a mucha gente que nos acompaña todos los días de lunes a viernes. Y así con Alonso, muchas gracias. Nos vamos a la segunda pausa comercial de la mañana, bien cortita, bien breve. Prepárese un café, una leche, lo que usted quiera, pero poquitos minutos porque ya regresamos más motivados. chao. Inicio de espacio publicitario.